¿Aló? Sin problema, caigo. No los alcanzo a escuchar. Sí, aquí estamos, doctor. A ver. ¿Sí? Ok, parece que que no los escucho, pero bueno, vamos a hacer esto de esta manera. Cualquier cosa por ahí me van avisando si voy muy rápido o si hay alguna cuestión con la presentación. Ok, pues buenas tardes nuevamente. La plática del día de hoy, básicamente me voy a estar enfocando en lo que es la reactividad de lo que es el cloro activo. Más que hablar de una aplicación ambiental, voy a estar concentrado más en lo que es el mecanismo de reacción que estamos tratando de analizar con un poco de teoría de funcionales de la densidad. Y bueno, pasando a lo que es la segunda diapositiva, tenemos básicamente porque hay interés en lo que es el proceso de formación de cloro activo. El cloro activo es uno de los reactivos que se utiliza abundantemente en la industria farmacéutica, sobre todo para generar antibióticos. Se utiliza también para aplicaciones ambientales muy fuertemente. Conocemos lo que es el proceso de desinfección, por ejemplo, en albercas, en plantas de tratamiento, que se lleva a cabo con esta especie. Se utiliza también en la industria petrolera. Nosotros lo estamos utilizando últimamente para fabricar catalizadores cerámicos que son utilizados para generar biodiesel, entonces también es bastante útil en ese aspecto de la ciencia de materiales. Y bueno, su característica principal, de acuerdo a su estructura, es el hecho de que tiene un poder oxidante muy alto. En la diapositiva que se está mostrando, en la parte, en la tabla de la izquierda, se muestra lo que son hasta abajo los potenciales de oxidación de las diferentes especies de cloro activo, que están integradas por el Cl2, que es por lo general un gas, la especie de ácido hipocloroso, que es el HClO, y lo que es el ion hipoclorito, que es el ClO-. Estas especies, de acuerdo al diagrama del diagrama termodinámico de la izquierda, ácida, el Cl2 en la zona alcalina, perdón, neutra, el HClO, y el OCl en la parte más alcalina. Entonces, aquí lo que quiero destacar es de que el potencial de oxidación, aunque no es el más alto, es un potencial de oxidación muy útil y es básicamente la principal característica que se emplea para todas estas aplicaciones que les acabo de comentar. Entonces, esa es la importancia que tiene el cloro activo. Pasando a la siguiente diapositiva, también otras de las ventajas del cloro activo es de que la generación del cloro activo es muy fácil. Eso hace que el costo del reactivo sea muy bajo. Es bastante estable, a diferencia de muchos oxidantes que se utilizan en diferentes industrias químicas. Es bastante estable, entonces uno lo puede dejar almacenado en fase acuosa durante días y no se altera su reactividad. Entonces también es una de las ventajas. No es tóxico, bueno, hasta cierto punto algunas veces también el exceso de concentración de cloro activo puede llegar a ser tóxico para la salud humana, pero al menos en los rangos típicos de solubilidad no genera tantos problemas. Y bueno, desde un punto de vista de lo que voy a estar platicando, que es básicamente la generación del cloro activo sobre la superficie de un catalizador, particularmente hablando un electrocatalizador donde se emplea la corriente eléctrica para generarlo. Casi los materiales que generan el cloro activo son bastante estables, tienen muy poco requerimiento energético para formarlos. Entonces bueno, es una también de las ventajas que tiene este oxidante. Pasando a lo que es la siguiente diapositiva, bueno,
ya nada más abundando un poco, se ha utilizado mucho, como les comentaba, en lo que es la destrucción de contaminantes emergentes. En este caso tenemos la degradación de lo que es el índigo carmín por medio del cloro activo hasta llegar a un compuesto a ácidos alifáticos, que es una fase previa hacia lo que es la oxidación hacia CO2 y agua. También en la siguiente diapositiva, bueno, esto es una de las ventajas también del cloro activo, es el hecho de que se puede formar muy fácilmente en reactores electroquímicos. Es muy noble el sistema para ser escalado. Este es un estudio que nosotros realizamos con un reactor electroquímico para formar el cloro activo y justo destruir ese tinte cuyo mecanismo de degradación mostré previamente. Y entonces, bueno, eso también lo hace bastante rentable a nivel industrial. Se han hecho estudios también, en la siguiente diapositiva se muestran estudios donde se ha modelado también dentro del grupo lo que es la formación del cloro activo ya a nivel de reactores. Esto es más modelamiento de cinética, electrónica y fenómenos de transporte acoplado. Y bueno, ha utilizado mucho también mecánica de fluidos para poder llevar a cabo esta implementación de la producción de cloro activo con un reactor electroquímico. Y también se ha optimizado la producción de cloro activo. En la siguiente diapositiva se muestra utilizando más una aproximación estadística, esta de diseño de experimentos tipo Box-Becken, y esto ha permitido que es sobre todo el poder oxidante del cloro activo a nivel industrial. Y bueno, todas estas cuestiones son aspectos teóricos. Como les comentaba, bueno, es bastante interesante todo lo que se ha desarrollado en torno al cloro activo y a nivel experimental sobre todo. Pero bueno, una de las desventajas, en la siguiente diapositiva, por favor, donde dice cómo se forma el cloro activo, a final de cuentas, este interés que se tiene para entender lo que es la formación de cloro activo, principalmente se debe a que los materiales que hoy en día se utilizan son de base rutenio, iridio y circonio. Aquí incluso se muestran unos electrodos de plomo y óxido de estaño con platino que son poco estables para utilizar a nivel industrial, entonces tienen muy poca duración. Los electrodos que más duran son los basados en estos metales que son relativamente costosos, como rutenio, iridio y circonio. Y entonces lo que se está tratando de analizar es encontrar materiales de mucho menor costo que permitan tener ese mismo desempeño que con estos metales que acabo de mencionar y poder llevar a cabo esas aplicaciones incluso con un menor costo. Aún así, bueno, estos materiales se conocen como, estos catalizadores de rutenio, iridio y circonio, se conocen como ánodos dimensionalmente estables y sobre todo a nivel industrial llegan a tardar entre 5 y 10 años. Aún así, se hace mucho más rentable si esto se pudiera hacer, por ejemplo, de un material abundante como cobre, bismuto, zinc, etc. Entonces, es justo esto ahí donde entra la parte de entender lo que son las propiedades que requiere el material, el catalizador, y sobre todo cómo se lleva. Lo principal antes de pedir un requerimiento en términos de propiedades a un electrocatalizador, necesitamos entender cómo se lleva a cabo el mecanismo de formación de cloro activo. Y el mecanismo es relativamente sencillo. Aquí estoy mostrando en esta diapositiva lo que se ha reportado, sobre todo desde una perspectiva experimental, es lo que más abunda en la literatura. Y básicamente para formar el cloro activo se requiere una molécula de agua, la cual se absorbe. Muestro en la parte superior izquierda lo que es la superficie del catalizador. En esa superficie llega y se absorbe lo que es el agua. Al agua, como es un electrocatalizador donde se le está aplicando la corriente eléctrica, se le arranca un electrón y el agua se oxida y pasa a formar un radical hidroxilo. Es lo que se muestra también en el diagrama de la derecha del mecanismo de reacción. El primer paso que se encuentra a la izquierda dice el agua, bueno, básicamente ya parte de lo que es el ion oxidrilo, se le arranca un electrón y forma lo que es el radical hidroxilo, que es posicionado sobre la superficie del metal NOx.OH. Ese es, digamos, que el primer paso donde se le arranca el primer electrón
una vez que ocurrió lo que es la absorción del agua. Ese proceso, aquí estoy describiendo únicamente la superficie del catalizador, pero se lleva a cabo sobre una celda electroquímica, un reactor como el que se muestra en la parte inferior izquierda. En esta se tiene un ánodo donde se llevan a cabo todas las reacciones de reducción y para cerrar el circuito un cátodo. Yo estoy hablando particularmente de lo que ocurre en la superficie anódica o en el ánodo. Entonces, continuando con el mecanismo de reacción, después de que se llega a formar ese radical hidroxilo, ese punto OH, sobre la superficie del catalizador, llega ahora lo que es un átomo de cloruro y se posiciona sobre ese punto OH y se oxida. El cloruro se oxida sobre ese punto OH y entonces forma lo que es ahora sí la especie de cloro activo, el HOCl absorbido, que es ya en el diagrama la parte inferior de esa como esfera del mecanismo de reacción. Y bueno, se le arranca ahí el segundo electrón. A su vez, esa especie de HOCl, que es la especie principal de cloro activo, se puede desorber y es lo que básicamente se utiliza para las aplicaciones que les comenté y formar una serie de otras especies. También puede formar, dependiendo del pH, otras especies como OCl, Cl2, de acuerdo al diagrama termodinámico que les mostraba. Entonces, el interés aquí que tenemos con la parte teórica es justo entender si ese proceso que les acabo de mencionar, ese mecanismo de reacción realmente está ocurriendo de esa manera y sobre todo fragmentarlo en pasos elementales de reacción en lo que es la superficie del catalizador. Entonces, básicamente ese es el interés de ese trabajo del estudio que les estoy comentando. Una cuestión muy importante, en la siguiente diapositiva, por favor, nada más es importante mencionar esto de cómo está constituido ese cloro activo que se genera sobre la superficie del catalizador en comparación al que podemos encontrar, por ejemplo, con el cloro que viene en el blanqueador o el famoso hipoclorito de sodio. En esta diapositiva se muestra justo la degradación de un tinte que viene sobre todo que se utiliza sobre todo para fibras textiles, que es el cristal violeta. Y en estoy mostrando lo que es la degradación con hipoclorito de sodio o blanqueador convencional, que son básicamente la curva. La degradación es la curva con los con los cuadrados rojos, y eso muestra su degradación en un tiempo de 70 minutos. Y por otro lado, el cloro activo electrogenerado se está mostrando con los círculos, estos círculos como verdes, que no toma no más de 20 minutos degradarlo. Esta comparación entre lo que es la actividad del hipoclorito de sodio que encontramos en el blanqueador contra el cloro activo que nosotros podemos formar en la superficie del catalizador nos muestra una diferencia significativa en lo que es la reactividad o en la actividad de sobre todo el cloro activo que se forma sobre la superficie del electrocatalizador. Entonces, eso hace que tenga aplicaciones muchísimo más o que tardan menos tiempo en formar los productos o incluso, como en este caso, degradar contaminantes, y por eso sea el interés también que se tiene en analizar justo este mecanismo de reacción que acabo de mostrar previamente. Antes de analizar lo que es ese mecanismo de reacción, en la siguiente diapositiva me gustaría ir rápidamente a través de lo que es una serie de experimentos que se desarrollaron en el laboratorio para justo comprobar que al menos tenemos esas especies presentes de HOCl, sobre todo en la superficie del catalizador. Entonces se utilizó esta técnica que se llama, es una celda electroquímica donde se encuentra acoplado un proceso de espectrometría de masas. En pocas palabras, todo lo que es el dispositivo se conoce como espectrometría diferencial electroquímica. Y rápidamente en el diagrama de la parte izquierda se muestra en la parte superior lo que es una celda típica electroquímica, como les acabo de comentar, integrada por un ánodo de titanio, rutenio y lirio, un cátodo de una barra de grafito y por ahí un electrodo de referencia de electrodo normal de hidrógeno.
y lo que se hace es llevar a cabo justo la formación del cloro activo, y lo que se hace en la parte inferior es acoplar justo unas bombas que succionan todas las especies que se forman en la superficie del catalizador y las envían a lo que es un espectrómetro de masa. Esto con el propósito de identificar nuevamente todas las especies que se van formando sobre el catalizador de manera in situ. Algunas veces se conocen estas técnicas como inoperando, y podemos identificar la estructura de lo que se forma. En la siguiente diapositiva se muestra, para justo este análisis del catalizador, que hay una reacción parásita que está consumiendo también corriente durante la formación del cloro activo. Y en este caso estoy hablando de lo que es la oxidación del agua para formar oxígeno. Bueno, en este estudio que se publicó en el 2018 se encontró que justo cuando los mejores catalizadores para formar cloro activo inhiben esta reacción parásita de evolución de oxígeno. En la siguiente diapositiva ya muestro de manera particular lo que es la formación. En la parte izquierda se encuentra un catalizador en la misma estructura que les acabo de mencionar: titanio, circonio, rutenio, y bueno, antimonio es únicamente para garantizar la conductividad electrónica en el catalizador. Y entonces estas gráficas de la parte izquierda, que tienen un mayor contenido de circonio, encontramos que el catalizador se beneficia para producir el cloro activo. Justo hay una mayor corriente iónica, que es la gráfica en rojo de HClO. Hay una mayor corriente que se está produciendo sobre el catalizador cuando el catalizador tiene un mayor contenido de circonio. Entonces, bueno, esto nos dice que realmente el HClO sí se está formando durante el mecanismo de reacción. Entonces confirmamos de que el mecanismo que se reportó a nivel experimental pudiera tener cierta validez. Y bueno, obviamente aquí también un hallazgo fue de que a menor contenido de óxido de circonio se produce menos cloro activo. No se detectó la presencia de cloro. Como les decía, el cloro únicamente, esta es una zona neutra donde se está llevando a cabo la producción de cloro activo, y el cloro gas o Cl2 se está formando únicamente en la zona ácida. En la siguiente diapositiva estoy mostrando el mismo proceso, pero ahora cambiando el material. Entonces paso de lo que es circonio, rutenio, antimonio a un material que tiene únicamente rutenio, iridio. Y aquí sucede lo contrario. La principal especie que se forma no es el HOCl, sino el OCl-, es decir, el ion hipoclorito. Y bueno, básicamente eso comprueba de que realmente sí se están formando esas especies sobre la superficie del catalizador, monitoreadas in situ. Y bueno, podemos continuar hacia la parte del análisis teórico. Ya nada más para resaltar también otra de los recientes hallazgos que se han hecho en el grupo. En la siguiente diapositiva se muestra lo que es la electrocatálisis fotoasistida, o la electrocatálisis de cloro activo fotoasistida por una lámpara ultravioleta de 254 nanómetros. Aquí lo que estoy mostrando básicamente en la celda es de que lo que sucede una vez que se forma el cloro activo, el HOCl, nosotros permitimos que se desorba de la superficie del catalizador y se envía al seno de la celda, como se muestra en la parte superior. Y una vez que llega al seno de la celda se ilumina. Al iluminarlo, nosotros lo fragmentamos de HOCl a un radical hidroxilo y cloro más, incluso dejando remanentes de HOCl. Entonces lo que estamos haciendo ahí es generar dos oxidantes por la acción de la electrocatálisis fotoasistida. ¿Cómo sirven esos dos oxidantes? Abajo muestra una comparación de lo que es el proceso de degradación de un fármaco, del sulfometoxazol, que abunda mucho en las aguas residuales de la Ciudad de México. Ya se ha encontrado por estudios también que se han desarrollado en el grupo, y muestro que básicamente las gráficas en rojo y en azul, o en círculos rojos y en cuadros azules, la que se muestra en rojo es únicamente el proceso electrocatalítico solo. La que se muestra en azul es el proceso con únicamente la lámpara ultravioleta, y el que se muestra en gris con los triángulos grises es literalmente el acoplamiento entre el proceso electrocatalítico y la lámpara UV. Aquí estoy mostrando el proceso de degradación durante una hora de ese fármaco de sulfometoxazol, y es evidente que hay una degradación muchísimo más rápida
cuando las dos técnicas actúan de manera sinérgica, la parte electroquímica con la luz. Eso nuevamente la explicación está dada debido a que estoy produciendo dos oxidantes. Uno viene nuevamente por la fractura del HOCl. ¿Ok? Entonces eso es también un interés que se tiene hacia la producción de cloro activo. Ya se quiere también utilizar para generar a su vez dos oxidantes por medios fotocatalíticos. Y bueno, ya entrando en materia de lo que es la parte teórica, en la siguiente diapositiva, nuevamente nada más recuerdo el mecanismo de reacción de formación del cloro activo. Y bueno, lo que hicimos fue empleando teoría de funcionales de la densidad. Empezamos con la estructura de rutenio, que es una de las más activas para formar cloro activo. Pasamos la siguiente diapositiva, y la siguiente diapositiva voy a saltarme un poco, yendo a lo que es la diapositiva número 20, que son básicamente cálculos de estructura electrónica que se realizaron sobre rutenio 110. Bastantes estudios en la literatura, incluyendo estudios que hemos realizado en el grupo, encontramos que el plano 110 es el más dominante en la estructura del óxido de rutenio, básicamente en la estructura del electrocatalizador que queremos utilizar para formar cloro activo. Entonces empezamos a realizar estudios con DFT para ver cómo se llevaba a cabo esa formación del cloro activo. Estos cálculos que les voy a mostrar se hicieron con ondas planas, empleando el programa de BAS, porque es básicamente un catalizador bastante continuo. Y en la parte superior lo que les muestro es justo el plano de 110, donde lo que nosotros hicimos, aquí, bueno, no se encuentran identificados, perdón, todo lo que son las esferas grises son átomos de rutenio, todo lo que son esferas rojas son átomos de oxígeno, los átomos de hidrógeno vienen como esferas blancas y los átomos de cloro como esferas verdes. Lo que hicimos sobre ese plano fue pegar a diferentes ángulos, aproximadamente cada 15 grados, entre 15 y 30 grados, pegar lo que es el cloro activo. Es justo el que se encuentra posicionado en el rutenio que se encuentra más expuesto. Ese rutenio se le absorbió lo que es esa especie de cloro activo, nuevamente el HOCl, para ver primeramente su estabilidad. Después de realizar una gran cantidad de cálculos, se encontró ya en la parte inferior, se muestra cómo termina ese cálculo. Se encuentra que hay una disociación del HOCl que inicialmente se había pegado, y el cloro pasa al rutenio que se encuentra absorbido, al rutenio que se encuentra enfrente de donde yo originalmente absorbí el HOCl, es decir, se disocia el HOCl y queda sobre, originalmente donde había yo pegado el HOCl, queda depositado lo que es un radical, lo que es un ion oxidrilo de OH-. Entonces, básicamente esto nos muestra de que el HOCl, como se había reportado de manera experimental, que se formaba sobre la superficie del catalizador, pues no es tan fácil de llegar a formarlo sobre esa superficie del catalizador, al menos lo que muestra hasta este punto los cálculos teóricos. En la siguiente diapositiva lo que muestro es la generación de un defecto sobre la superficie del rutenio, de la misma estructura de óxido de rutenio 110, y lo que muestro es para evitar de que nosotros dijimos, bueno, algunas veces las superficies de los catalizadores se encuentran con defectos de oxígeno o hidrógeno, son lo que le llaman terminaciones de oxígeno o hidrógeno, o incluso otro metal u otro átomo, perdón. Entonces lo que dijimos originalmente, vamos a pegar el cloro activo sobre un óxido de rutenio, lo que se muestra en la gráfica superior, y al lado, en el rutenio que se encuentra al lado, poner un defecto de oxígeno. ¿Para qué? Para evitar de que el cloro pudiera migrar o transportarse a lo que es el rutenio que se encontraba enfrente. ¿Qué fue lo que encontramos también? Para sorpresa, nuevamente nosotros tratamos con este cálculo tratar de estabilizar el HOCl. Lo que encontramos fue que nuevamente se disocia el HOCl. Ahora obviamente ya el cloruro ya no se mueve al átomo de enfrente porque está posicionado el oxígeno, entonces es estable en donde originalmente se encontraba, pero lo que sucede es que el hidrógeno ahora migra a los oxígenos puentes que se encontraban enfrente o que se encuentran de manera superior
a lo que es el sitio de absorción original. Entonces, lo que llegamos a concluir es una gran cantidad de estudios que se realizaron, casi, bueno, estoy mostrando, digamos, los más importantes, es de que literalmente el HOCl, como se ha propuesto a nivel experimental, incluso como nosotros lo encontramos, no se puede estabilizar. Entonces, así como se reporta a nivel experimental, el mecanismo requiere modificaciones y no es de manera correcta presentarlo de esa forma. Todavía seguimos estos estudios para ver cómo propiamente se lleva a cabo ese mecanismo, pero en la siguiente diapositiva muestro, la diapositiva 22, en resumen, qué es lo que pudiera estar ocasionando que el HOCl no se estabiliza o el cloro activo sobre la superficie del catalizador. Y básicamente el resumen muestra de que por vía experimental HOCl y OCl se pueden medir, que el cloro electrogenerado sobre la superficie del catalizador es más activo que su pariente del hipoclorito de sodio, ese que encontramos en cualquier tienda, que la electrocatálisis fotoasistida genera dos oxidantes a partir de la fragmentación del HOCl, y esos son aspectos experimentales resaltados en azul, y en verde, justo de los hallazgos teóricos con DFT, encontramos que el HOCl se disocia fácilmente en ese plano, en el plano de los más electrocatalíticos para formarlo, con y la presencia de defectos de oxígeno u otros átomos, lo que nos lleva a pensar de que el cloro activo es un mecanismo de esfera externa. ¿Qué significa esto? Todos los cálculos que les acabo de mostrar previamente son mecanismos de esfera interna. En un mecanismo de esfera interna, el átomo de cloro activo se absorbe directamente sobre la superficie del catalizador. En un mecanismo de esfera externa, que es lo que estamos pensando que ocurre, hay una capa de hidratación o de solvente entre lo que es el cloro activo y la superficie del catalizador. Esos cálculos están en curso. Y también es posible que el solvente juegue un papel más preponderante en lo que es la formación del cloro activo. Es decir, todos los cálculos que mostré previamente eran en vacío. Es requerido a lo mejor tener la presencia del solvente en esa superficie del catalizador. Y bueno, ya para terminar, también otra de las cuestiones que estamos haciendo es, justo ya una vez que se disuelve el cloro activo, cómo ataca lo que es el contaminante, que eso se muestra en la siguiente diapositiva. El proceso de oxidación del cloro activo es un proceso de oxidación avanzada, y justo con la colaboración con el grupo del doctor William Tiznado de la Universidad Andrés Bello, estamos llevando a cabo estudios de cómo ataca el cloro activo a contaminantes. Eso es lo que sería ya no la superficie del catalizador, sino el seno del reactor. Y bueno, en la siguiente diapositiva ya nada más me queda agradecer a los fondos que han financiado nuestra investigación, y en la siguiente diapositiva lo que es mi grupo de investigación, en la cual casi más de la mitad ya se encuentra en el Instituto Politécnico Nacional. Y en la última diapositiva no me queda más que agradecer a ustedes por su atención. ¿Alguna pregunta para el doctor? Ok, vamos a responder entonces las preguntas. Por aquí me las pasan por WhatsApp y ya yo las voy respondiendo.